gracias por sumarte a este simposio y contar contigo en este simposio. Elena, una experta en la industria digital, en la industria del audiovisual. Una de las cosas que nos atrajo de tu perfil y de tus contenidos es que no solo eres conocedora de la industria, de sus evoluciones, de dónde viene, de dónde va, sino que has tenido quizá lo que a mi entender quizá diferencia tu discurso en los medios, es que has tenido una atención especial a los públicos. No solo te has preocupado de cómo se mueven las grandes industrias, sino de cuáles son los patrones y cómo están cambiando los patrones de consumo de cultura en el ámbito digital. Algo que reflejas en este libro, Streaming Wars, con un gran título, que ha sido una gran lectura de este verano. La cultura, podríamos decir que la cultura vive en su edad de oro, en términos cuantitativos cuando menos. Es decir, nunca ha habido tanta cultura, tanto acceso a la cultura, tanta facilidad para crear, difundir y conectar con contenidos culturales. Esto es gracias a la digitalización y el crecimiento del consumo de cultura digital. ¿En qué grado nos podemos alegrar de este incremento, pero en qué grado nos podemos preocupar por la canibalización que pueda suponer de disciplinas clásicas, de disciplinas analógicas que teníamos antes? La televisión de forma muy clara, el cine, pero incluso en qué grado puede estar este incremento canibalizando el consumo de cultura en vivo, de cultura tradicional, en teatro, en auditorio. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a este simposio. La verdad es que me parece, estamos yo creo que en un contexto ideal para empezar a reflexionar cómo ha dado esta situación de la COVID y del confinamiento, le ha dado un giro de tuerca ya al cambio de paradigma que llevamos experimentando principalmente desde 2015, que es un poco cuando ya se generaliza en toda esta economía de la suscripción y se produce el cambio más estructural dentro de las empresas. Pero sí que es verdad que, al menos la lección que yo me he llevado en todos los años que yo llevo trabajando en medios de comunicación, que empecé a trabajar pues hace 20 años, es que aprendes mucho cuando trabajas en todos los medios que han vivido disrupción digital. Y el discurso de la canibalización de Internet, el discurso de cómo Internet se está cargando una manera de explotación, creo que ha sido certero en muchos casos, porque es verdad que Internet ha destruido modelos de negocio al completo, como por ejemplo claramente el modelo de la música y del soporte físico de los CDs, pero también entiendo que es un poco perjudicial plantearlo en esos términos. Yo creo que Internet ha canibalizado gran parte del negocio tradicional, pero a la vez ha sido también provocado por las propias empresas que no han querido en muchos casos apostar por el negocio digital. Quizás el de la música fue el primero, fue el primer negocio que se transformó por completo y que recién ahora está empezando a reconvertirse en estas fórmulas de suscripción. Lo que ocurre es que durante mucho tiempo las empresas se negaron a apostar, ya cuando hay los albores de Napster y de la piratería musical, las empresas musicales se negaron a asumir esa realidad. Y esa mentalidad se ha ido trasladando a todos los sectores culturales que han venido después. Quizás el teatro, las artes escénicas han estado un poquito más protegidas porque tampoco tenían un correlato, que todo llegará, porque este verano se ha estrenado Hamilton en Disney Plus con mucho éxito, pero tanto el sector editorial como el sector del audiovisual, la televisión y el cine, se han aferrado mucho a ese discurso. Y creo que otras iniciativas les han pasado por la escuadra sin darse cuenta de que tal vez era posible buscar una solución conciliadora. Esas fórmulas híbridas, como este simposio, como lo que estamos viendo ahora en festivales de cine, como lo que estamos viendo ahora en estrenos cinematográficos o lo que estamos viendo ya normalizado dentro del sector editorial, son, yo creo que la mejor prueba de que es posible una acción combinada, pero las empresas necesitan apostar por este cambio de mentalidad digital, porque como tú bien decías, vivimos en la edad de oro de consumo cultural, pero yo creo que necesitamos apostar por la accesibilidad al contenido. Sin embargo, claro, hay disciplinas que se adaptan mejor y disciplinas que tienen realmente, por ejemplo, las artes escénicas, tienen realmente difícil, en tan pocos meses es casi imposible y están todas dándole vueltas a cómo conseguirlo, pero hay un reto tecnológico, hay un incremento de costes, hay una pérdida de presencialidad que se considera esencial en el caso de las artes escénicas. ¿Tú qué crees que, es una pregunta difícil, pero qué crees qué factores o qué ingredientes pueden tener
artes escénicas, organizaciones que están en estos momentos organizando actos en vivo, que tendrían que tener en cuenta si quieren intentar llegar a construir un modelo de negocio sostenible con su actividad en el mundo digital? A ver, yo creo que hay determinados contenidos, determinadas formas de expresión artística y de consumo cultural en el que la diferencia de consumirlo en una plataforma digital o de verlo de manera presencial difiere muy poco. Pero en el caso de las artes escénicas y también incluso en el caso del cine, la experiencia, el concepto de esa eventización, el hecho de convertirlo en una experiencia que se percibe con todos los sentidos y sobre todo es una experiencia en la que el consumidor no puede interferir porque no puede alterar la reproducción, es un consumo lineal, es un consumo colectivo y es muy visceral, es muy de emociones, muy de sensaciones, eso es irreemplazable. Yo creo que sobre todo en el caso del cine, con algunos matices, porque es verdad que el cine está viviendo su propia selección natural de contenidos, en el caso de las artes escénicas, Internet está sirviendo como una herramienta fantástica de captación de públicos para democratizar el acceso a lo mejor en núcleos de población a los que no hay teatros, es decir, que con frecuencia nos olvidamos de que no hay teatros en todas partes. Yo creo que el teatro tiene un potencial, pero probablemente tenga un potencial retroalimentándose con sus propios públicos, no tanto como su capacidad de generar públicos. Creo que es interesante que aprovechen esta situación para trabajar el tema de la narrativa, porque al final el arte escénica no se puede comparar en vivo con un producto enlatado, eso es inevitable. Pero sí que es verdad que por donde puede tirar es por la sed de narrativas, es decir, el público digital lo que quiere es que le cuenten historias y al final les da igual que se lo cuenten en una película de 2 horas y media, que se lo cuenten en una pieza de TikTok de 15 segundos o que se lo cuenten en 3 episodios de 40 minutos en Netflix. En el fondo es esa sed por propuestas narrativas interesantes y por una manera especial, un punto de vista especial a la hora de contar historias. Y luego ya todo lo que serían las experiencias transmedia que se están construyendo en torno a libros, a conciertos, etcétera, etcétera. ¿Y ahí ves la posibilidad de que emerja alguna especie de nuevo género más híbrido entre el cine, la televisión, el teatro, los videojuegos, el juego de rol? Sin ninguna duda. Pero, claro, yo a veces pienso que conceptualmente y sobre el papel lo parece, ¿no? Pero cuando aterrizo y pienso en las dificultades enormes, los costes de producción que tiene crear una narrativa transmedia, es decir, sí, estaría muy bien, pero hasta ahora nadie ha conseguido construir un relato seriado, que tenga presencia en vivo, que a la vez tenga su construcción en redes sociales, que tenga manifestaciones en YouTube y de acceso gratuito y a la vez tenga un contenido que sea de pago en alguna de las plataformas. No, totalmente. Y aparte hay que partir de una premisa y es que hay, por una parte, los grandes negocios globales, pero lo que no podemos ignorar es que el público está cada vez más fragmentado. Es decir, esta proactividad, esta capacidad que tiene el usuario para vivir una historia, para adueñarse de la historia y tener un diálogo con el narrador, difícilmente se va a producir de manera masiva. Yo creo que es necesaria la experimentación, porque experimentar lo que nos permitirá es superar ese hándicap de es que el digital nos va a canibalizar, es que yo quiero seguir forzando a la gente a que venga a mis salas, es que yo creo que mi producto... Sí, claro, tu producto puede ser muy bueno, pero tienes que entender que el digital de entrada lo que te permite es multiplicar, más allá de una sesión concreta o de una emisión concreta o de una obra teatral concreta, el multiplicar exponencialmente el número de horas y los puntos de entrada a la historia que estás intentando contar. Sí, sí. O sea, si no lo restringe. Correcto. Lo que ocurre es que, claro, el modelo de negocio económicamente es mucho más viable y, desde luego, mucho más cómodo si tú planteas, bueno, yo voy a hacer tantas funciones en una semana, tantas funciones en un día o tantas funciones en un mes. Estructuralmente, incluso económicamente, financieramente, es mucho más sencillo que tener un piquito por aquí, un piquito por allá y un piquito por acullá. Y para hacer esto, ¿crees posible, es un factor añadido de dificultad, es la localidad, que a la vez es también un punto fuerte, la localidad, la dimensión pequeña de un mercado como aquí, pues la producción en Cataluña? ¿Sería posible arrancar esto y hacerlo desde una web que no, y sin contar con una alianza como HBO o Netflix y que a lo mejor incluso pueden sumarse? HBO está apostando por Escena Cero, con Relatos Confinados. A ver,
trabajar con una plataforma grande evidentemente tiene muchísimas ventajas. No es tan fácil como parece, eso de entrada. Luego es verdad que las condiciones con las que se encuentran los creadores cuando trabajan para este tipo de plataformas son bastante complicadas. Yo creo que lo primero que hay que entender es que el sector, sobre todo del ocio y del entretenimiento, es el que yo más conozco, se ha separado en dos grandes tipos de compañías. Las compañías de contenidos que están empezando a comprender cómo funciona el negocio digital y las compañías tecnológicas que han empezado a producir contenidos. Netflix o Apple son ejemplos de estas últimas, son compañías netamente tecnológicas que saben muy bien lo que es la experiencia de usuario, qué hay que hacer para retener a un cliente, qué hay que hacer para engañarle y conseguir que vea un contenido, mientras que los Disney, los HBOs y todas estas plataformas de nueva creación son compañías tradicionales de medios que se han visto horrorizadas por el cambio tan profundo que ha provocado Netflix y han decidido lanzar sus propias plataformas. Claro, a nivel de contenido, la solvencia de estas plataformas es imbatible, es decir, es que se dedican a esto, es que son empresas que se han dedicado muchas décadas a producir contenido y a generar éxitos, a generar lo que nos gustaba. Lo que ocurre es que su capacidad para entender cómo funciona el consumidor digital todavía está muy lastrada por esa manera tradicional de hacer contenidos, por el fenómeno, yo asumo que el usuario va a querer ver este contenido y que lo va a buscar. No, el problema es que el usuario ya no tiene tanta capacidad para buscar contenidos, el contenido va directamente a él, porque el nuevo sistema se construye creando experiencias hiperpersonalizadas, con lo cual volviendo un poco a tu pregunta al principio, es ¿hasta qué punto Internet canibaliza el negocio? Pues probablemente lo esté canibalizando, el problema es que el usuario ha cambiado. Y la COVID lo que ha hecho ha sido que esos segmentos de población que de manera generacional todavía no se ven incorporados a esta revolución hayan tenido que hacerlo forzosamente. ¿Y qué te dicen las encuestas? Pues las encuestas lo que te dicen es que hay un montón de gente que antes dedicaba actos cotidianos o de fin de semana a actividades públicas y culturales y que ahora han descubierto otro mundo digital y que probablemente ya no quieran volver a realizar las actividades de antes o la hagan en menor medida. Con lo cual es importante, yo creo, para todos los que nos dedicamos a este sector, comprender hasta qué punto ha cambiado el espectador, hasta qué punto ha cambiado el lector, hasta qué punto ha cambiado el asistente a teatros y que en cada elección de ir a ver una obra de teatro, ir a ver una película, hay una decisión muy meditada y se busca una experiencia muy determinada. Claro, sí, digamos que el mayor competidor que tiene la cultura en vivo es el sofá, en cierto modo. Y el tiempo. Claro, porque todos competimos, todas las plataformas, incluso también los productores compiten por nuestro tiempo, por nuestra atención. Y por nuestra atención, porque antes la oferta era muy controlada, antes teníamos un puñado de canales de televisión que estrenaban un puñado de programas, un puñado de estrenos en los cines, es decir, que la cultura, la selección cultural estaba bastante controlada. El problema es que ahora tenemos un montón de agentes tradicionales y nuevos que están produciendo horas y horas y horas y horas y horas y contenidos pero a lo bestia, entonces no hay vida para verlo todo. Entonces lo que tú ya asumes es que el propio servicio te va a estar haciendo una recomendación, luego está toda esta cultura del algoritmo que se ha generado en el que lo que no entra dentro de tu... Esto es un poco terrorífico, la parte que yo creo que la peor parte de las plataformas digitales, lo que no entra dentro de tu órbita de preferencias, directamente no lo ves. Pero no lo ves porque no se visibiliza, con lo cual la gran ventaja que tienen las empresas pequeñas que tú me decías, las empresas locales, las plataformas locales, es precisamente que se dirigen a un nicho, es decir, si saben cuál es su nicho, su público objetivo, probablemente lo tengan mucho más sencillo a la hora de visibilizar su oferta que visibilizar un producto muy específico dentro de una plataforma grande como Netflix. Porque ahora el trabajo de conocer al público, de tener una buena relación con él, de entender cómo funciona, cuáles son sus flujos cuando entran en contacto con tu marca, con tu producto, con tu historia, es muy importante entender cómo toma decisiones, cómo consume, cómo abandona. Todo esto también internamente a nivel empresarial, incluso el propio creador, le puede condicionar mucho, porque Disney cuando decide levantar todo su contenido de Netflix y de HBO y de las televisiones de pago y lanzar su propia plataforma, incluso cerrar los canales de televisión temáticos, porque en Reino Unido este mes cierra Disney Channel, lo que está intentando es, yo quiero que todo el consumo bajo demanda en los hogares tenga lugar a través de una plataforma, esa plataforma va a monitorizar todo lo que el usuario hace y yo luego toda esa información la voy a emplear para vender más camisetas,
hacer mejor mis estrenos en los cines, tener en cuenta cuáles son los personajes que más gustan para a lo mejor tomar decisiones de producción. Es decir, que hoy en día el instinto creativo, claro que es necesario, y no me quiero imaginar yo un futuro en el que no haya inspiración y talento creativo, pero los algoritmos mandan y mandan mucho. Tenemos que entender el modelo de negocio de la suscripción, y en el modelo de suscripción tú necesitas recursos para conseguir que cada persona siga queriendo pagar la suscripción mes a mes. Ese es el gran problema que se ven, se vislumbra en el horizonte. Son negocios muy flexibles, que se han quitado los michelines, que son muy asequibles, cuestan muy poco dinero, pero renovar la confianza del cliente requiere una cosa muy básica, y es que tú uses el servicio. Y si tú te tienes que enfrentar con una decisión, con decidir qué compro, qué veo, qué leo, qué escucho cada día, tu cerebro no está preparado para esas selecciones tan amplias de contenido. Entonces, el Big Data en el fondo es un mecanismo que lo que a ellos les supone es cómo puedo mejorar mi servicio para que el usuario siempre encuentre algo interesante que ver, algo interesante que leer. Los periódicos ya funcionan así. Las ediciones digitales online, cuando te dicen ¿aceptas las cookies?, lo que están diciéndote es ¿me dejas que te vigile para que te confeccione más o menos la actualidad a medida de lo que tú estás buscando? Porque lo que no quiere es que tú entres en ese scroll infinito en el que no encuentras información relevante, con lo cual hoy en día es imposible escapar de los algoritmos. Toda nuestra realidad virtual está construida en base a los algoritmos. Pues yo diría que el problema, o sea, el problema, el punto clave o lo que sí debemos preservar es la toma de decisión, es decir, que al final el periódico tenga muy claro que su misión es informar. Totalmente, y resulta interesante de todas maneras como fíjate, la prensa que está viviendo su particular travesía en el desierto, está viviendo una época muy compleja. Me parece más necesaria que nunca, precisamente por lo que tú has dicho, porque en un momento en el que toda nuestra realidad, por una cuestión de economía del tiempo, por una cuestión de tenernos cautivos el mayor tiempo posible, nos está volviendo excesivamente complacientes con lo que leemos, con lo que vemos, con lo que escuchamos. Toda esta situación del coronavirus que puso a los medios de comunicación de plena actualidad, porque al final era nuestra ventana al mundo, ha permitido generar modelos de negocio muy interesantes. Es decir, la COVID nos ha fastidiado a todos, pero también es muy interesante como yo creo que ha reconciliado a las empresas tradicionales con Internet, y de verdad que están surgiendo iniciativas muy interesantes, están emergiendo géneros, como tú decías al principio, como el podcast, que está experimentando un consumo tremendamente floreciente y demuestra aparte que yo creo que el usuario es más permeable al cambio de lo que nosotros creemos. Netflix, de hecho, yo creo que es el gran impulsor de esta nueva cultura del pago, porque él siempre creyó firmemente que si ofrecía una cosa atractiva, accesible y asequible, iba a ser mucho más cómodo que piratear, y yo creo que así ha sido. Ahora nos vamos a encontrar con un nuevo salto en esta cultura, con el premium, ¿no? A ver si el público acepta este salto, ¿no? Con Mulan, por ejemplo, pagando 22 euros, o otros, los nuevos modelos en los que puede que películas lleguen mucho antes, pero eso, con un pago premium expreso para cada una de las películas. ¿Crees que va a seguir la tendencia, o esto es un poco incógnita ahora, si Mulan puede pasar a ser la película más pirateada de la historia? Yo creo que hay dos tendencias muy claras. Por una parte, el tema del permitir el showrooming de tu oferta de manera gratuita, e incluso el tener una opción en abierto con publicidad, el modelo freemium, que es el modelo que tiene Spotify, el modelo que tiene Peacock, se va a generalizar. Es decir, que tú ofrezcas al usuario una manera de testar tu producto en abierto, pero que tenga que soportar pues, mensajes publicitarios, una cesión de sus datos, etcétera, etcétera. El caso de Mulan, que básicamente lo que ha supuesto es Disney ha cogido uno de sus títulos estrella que estaba previsto para el 27 de marzo, con lo cual le pilló el coronavirus a tope, lo retrasó varias veces y hace un par de semanas da la sorpresa y dice que no lo va a estrenar en cines, y en lugar de aplazarlo como ha hecho con otros títulos, decide lanzarlo en Disney Plus, pero con trampa. Lo lanza en Disney Plus, que es su plataforma de suscripción, es decir, te exige ser cliente, pero además tienes que pagar un sobreprecio para verla. Lo que ocurre es que esta fenomenología de estrenar las películas directamente en plataformas de vídeo online a más o menos precio
Me parece que son más circuito de pruebas que tendencias que se van a consolidar. Es decir, el buen funcionamiento de Mulan, incluso la comparación de Mulan con Tenet, que al final sí que se ha estrenado en cines, va a generar un conjunto de datos que todas las grandes productoras van a analizar con detalle, y esto va a acabar con una influencia sobre las ventanas exclusivas de exhibición sobre los cines. Es decir, nos enfrentamos a un escenario en el que cuanto mejor vaya Mulan, menos semanas de exclusividad van a tener los cines. Sí, a ver, el tema de las ventanas es una cuestión que se ha puesto sobre la mesa, vamos, desde hace años. Es decir, todos los agentes implicados, cada uno con sus propios argumentos, siempre se ha debatido sobre ellas. A mí no me parece realista en el actual contexto mantener una ventana de exclusividad de 90 y tantos días. Es absurdo. Es absurdo porque yo creo que penaliza a las películas pequeñas y beneficia claramente a las películas grandes. En Estados Unidos, ya un poco a raíz de toda esta situación, Universal ha cerrado un acuerdo con una de las principales cadenas de exhibición norteamericanas, que son la cadena de cines AMC, para reducir la exclusividad de la ventana de cines a 17 días. Es decir, 17 días después del estreno en cines, Universal podrá estrenar sus películas en premium video bajo demanda, es decir, en un alquiler o un pago extra. Y eso ya marca una tendencia. Esto obliga a los cines a repensarse, a orientarse más al usuario, a crear comunidades, incluso a lo mejor a pensar bien cuál es el núcleo central de su negocio. Sin duda, yo creo que los cines a lo que tienen que aferrarse es precisamente al concepto de experiencia, porque es que la experiencia de un cine es irreemplazable, es la última experiencia totalmente inmersiva, aislada, sin interferencias, sin poder alterarla, en la que el espectador lo recibe tal y como lo quería el creador. Pero sí que es verdad que, fíjate, la misma industria que exige flexibilización sabe que necesita los cines, porque los cines son la punta de lanza de un negocio económico muy lucrativo. Yo creo que los cines lo que tienen que pensar es el tipo de cines que quieren ser. Porque si no hay una apuesta clara por un determinado modelo, una línea editorial dentro de los cines, el peligro que corremos es que las producciones grandes, que son aquellas que tienen mucha capacidad de movilización, sean las únicas o sean las mayoritarias en los cines, como de hecho está pasando. Hablábamos de públicos y de cómo se han acostumbrado a cómo se ha roto la barrera del no pago y cómo ahora estamos acercándonos a la frontera de un pago premium incluso. Debemos tener en cuenta también o vigilar que esto, sumado a otras barreras, nos va a crear un problema de desigualdad, de accesibilidad. Tanto el acceso a Internet como el precio son sin duda las dos palancas clave que contribuyen, que impulsan el consumo o que lo contraen, eso sin ninguna duda. Y el tema del precio muy especialmente, todavía nadie habla de recesión, o sí, pero con la boca pequeña, pero evidentemente nos vamos a encontrar en una situación económica muy complicada. Creo que precisamente el tema del confinamiento ha puesto en evidencia, primero, que la red puede soportar el consumo, porque Europa entró en modo pánico cuando se produjo el confinamiento, porque no creían que no iba a soportar la red. Sí, la red soporta la transmisión de datos, el problema es que hay mucha población que todavía no tiene acceso a Internet, y por ahí puede haber una brecha que yo creo que eso ya a nivel de organismos públicos se tiene que ya plantear como casi un derecho fundamental. Aparte de la renta o de la accesibilidad a Internet, hay factores como la edad que puedan marcar mucho, que pueden diferenciar mucho los segmentos de públicos digitales, o el concepto de segmento en el consumo digital en la era de la hiperpersonalización queda un poco obsoleto y al final hay tantos segmentos casi como personas. Claro, el problema es que los segmentos ya no son tan sociodemográficos como eran antes. Es decir, la riqueza ya no está tanto en esos patrones que manejaba el EGM y el OJD, o las encuestas del perfil sociodemográfico de edad, sexo, nivel de instrucción, clase social, hábitat, etcétera, etcétera. Hoy en día lo importante para la relevancia está en el tipo de consumo. Hoy en día lo que te permiten los datos es conocer cuáles son las conductas, cuáles son los comportamientos, es decir, qué busca, qué consume, qué ve cuando llega por la noche y ve algo en horario nocturno, qué ve de camino al trabajo, qué tipo de consumo se produce según el contexto. Y
esa transformación del consumidor a comportamiento, es una cosa ya casi antropológica, está abriendo una puerta muy interesante en términos de investigación de audiencia. Las investigaciones de audiencias están viviendo una edad tremenda porque están incorporándose cada vez más variables. Por ejemplo, un factor que ahora las audiencias tienen en cuenta y que antes no se tenían tan en cuenta es el tema del engagement, el tema del compromiso, es decir, qué sentimiento tiene un usuario hacia una marca en concreto, hacia un producto, hacia un consumo concreto. Es decir, ¿qué es más valioso, una persona que va puntualmente al teatro o una persona que es espectador frecuente de teatro? Entonces, esa parte, insisto, más de conducta, más antropológica y no tanto de lo que nosotros somos, es la base del éxito de negocio de Netflix. Si Netflix ha conseguido estas audiencias tan masivas es porque ya no recomienda pensando si eres mujer, si eres un adulto de 30 o de 40 años y vives en tal sitio, sino que recomienda basándose en lo que a la gente le gusta. Y para acabar, hablar un poquito de las streaming wars. ¿Solo puede quedar uno o cuántos van a quedar? Yo creo que no solo puede quedar uno, porque las streaming wars sí que están canibalizando un tipo de consumo muy claro, que es la televisión. Yo creo que el problema es que no se están canibalizando entre ellas, sino que están generando grandes islas enormes de consumidores muy definidos. Pues Netflix tiene al público más generalista, Disney tiene a las familias, HBO pues más al público cultureta, es decir, están, digamos que segmentando la oferta en base a masas de público muy amplias y muy globales. Hay que ver cuál es el impacto que tienen todas las recién llegadas y sobre todo lo que pueda pasar con Amazon, que no hemos hablado nada de ella, pero Amazon yo creo que tiene una fórmula híbrida de plataforma de e-commerce, pero también plataforma de vídeo. Es una empresa muy centrada en los datos. Amazon ha triunfado históricamente transformando y haciendo una disrupción profunda del negocio, y creo que es una senda que conviene analizar y sacar los pequeños aprendizajes. Como en toda guerra, es previsible que haya alguna baja. ¿Qué está más amenazado? ¿La creatividad, la diversidad? La neutralidad, sin ninguna duda. La neutralidad. Totalmente. Es decir, otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que ninguno de los servicios que estamos utilizando es un servicio neutral. Estos servicios viven del número de horas que pasemos conectados, porque los servicios que das de baja son los que no usas. Entonces, lo que les interesa es que seamos adictos a su plataforma, con lo cual en eso no hay ninguna neutralidad. Es decir, no es como la televisión en abierto, en la que tú entras, decides, lo ves cuando te apetece y te vas, sino que ellos viven de un consumo muy continuado. En eso no hay neutralidad, en eso lo que hay es, voy a intentar, soy una fábrica de churros porque tú quieres churros. Es decir, y eso entraña un peligro en el que ya hay muchísimos grupos de investigación a nivel universitario, incluso observatorios europeos que están empezando a analizar muy en concreto cuál puede ser el impacto de esta homogeneización cultural a la que están conduciendo estas plataformas. Pero a la vez que parece lógico pensar en que hay un peligro de homogeneización, también, y quizá especialmente Netflix, ha entendido que tiene que deslocalizar su producción, que tiene que incorporar narrativas locales que además pueden tener éxito global, como ha pasado sobre todo eso. Es decir, Netflix apuesta en narrativas locales porque sabe que le funciona muy bien globalmente. Es decir, si sabe que aquí es más barato producir que en otros países, y que aparte el producto que se produce aquí tiene una capacidad muy grande de funcionar en el resto del mundo. Es decir, el consejo para cualquier creador que quiera trabajar para Netflix es, puedes llevarle un proyecto local, pero siempre planteando en todo aquello que hace universal una historia. Por lo tanto, negocios o propuestas como las de Filmin hay que protegerlas por ser pequeños pueblos galos comparados con esas enormidades de las que estamos hablando, que mantienen un relato diferente, que mantiene un relato más local, que mantiene un relato que no está condicionado totalmente a... Es una oferta de nicho, es decir, Filmin ha hecho el ejemplo paradigmático, es el ejemplo en el que yo creo que todo el mundo debería mirarse de cómo construir una comunidad. La importancia de Filmin no solo radica en su catálogo, que también, sino que sobre todo lo que radica es que sabe perfectamente cómo dialogar con su audiencia. Y a pesar de que tiene un contenido que ha ido evolucionando muchísimo, se ha ampliado el portfolio de series, se ha ampliado con la incorporación de catálogos históricos como el de la Metro, Filmin ha ido quizás volviéndose un poquito más mainstream de lo que fue en un origen, pero lo que no ha cambiado es esa manera que tiene de interactuar con su público, que yo creo que hoy en día es la clave para el éxito de esta aventura, ¿no?, de trabajar en este sector. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer.